Agradeciéndole a la Asociación Mexicana de Patología la invitación a dar esta conferencia. Antes de que toque el impacto de la hepatitis en México, pues vale la pena nada más darse cuenta de, por una parte, este congreso que da verdaderamente gusto ver la asistencia que hay al mismo. Yo felicito a los organizadores. Segundo punto, pues no queda mucho que decir, porque acabamos de oír un simposio de hepatitis donde ya se repasó mucho de lo que hay de tratamiento actualmente de hepatitis, y además si ojean el programa, pues tenemos otro simposio mañana y otro simposio pasado mañana. Entonces yo voy a tratar de reflexionar un poquito fuera de eso, y la verdad podría pasar una sola diapositiva, que va a ser mi primera diapositiva, pero no va a ser la última. Pero con eso podría yo resumir lo que pasa en la hepatitis C en México en la actualidad y casi dar por terminada la presentación. Porque sí resulta muy impresionante todos los avances. Si nosotros recordamos hace un año lo que hablábamos de hepatitis, o hace 2 años y vemos lo que tiene ahora, pues resulta muy difícil, muy impresionante. Y la segunda diapositiva todavía se vuelve más interesante que el wow. Y les recuerdo que una gente de Alemania, Holtz, vino a caminar en el Paseo de la Reforma en una cuerda en la Torre Reforma. Y pues eso es un poco lo que nos ha pasado con la hepatitis. Hemos caminado sobre una cuerda muy flojita, de repente parece que nos vamos a caer, de repente mantenemos el equilibrio y estamos cerca de llegar. A mí me preguntaba hace rato alguien, me decía, ¿y de veras lograremos erradicar la hepatitis C? Y yo le decía, ¿y cuándo cree que la vamos a erradicar? Y yo le decía, pues yo soy muy optimista y yo espero que en 10 años no tengamos hepatitis C en México y que alcancemos a llegar a la meta de la hepatitis C. El tercero es que no tenemos la menor duda que hemos aumentado el conocimiento de la hepatitis. Así como se sabe que una orquesta sinfónica tiene que estar constituida por los violines, todo lo que está aquí, los tímpanos, etcétera. Nosotros ya tenemos el constructo de qué es lo que está pasando en hepatitis C. Acabamos de oír un simposio excelente en donde se nos dice ya qué hay para la hepatitis, qué hay que hacer. Tenemos mucho conocimiento y yo espero reflexionar en estos minutos en relación a qué significa ese conocimiento. Pero la paradoja que tenemos es cómo lo implementamos, cómo logramos en nuestro país, y por eso puse aquí la foto de la Orquesta Filarmónica Azteca, porque tiene los colores de la bandera, es cómo logramos integrar en el país esa información que nos lleve finalmente a esa meta de tratar de erradicar la hepatitis C en México. Entonces, pretendo analizar algunas de las cosas y reflexionar sobre qué nos interesa en la práctica. El primer hecho es que es posible curar la hepatitis C, o quizá podrían ustedes decir, bueno, es que vamos a erradicar la hepatitis C, alcanzar respuesta viral sostenida. A lo mejor algunos enfermos, como escuchamos el día de hoy, todavía van a progresar con su cirrosis, aunque no tengan el virus. En el simposio de carcinoma hepatocelular lo oímos. Pero ¿por qué es posible curar la hepatitis C? Lo importante es que este virus está localizado, está localizado en el citoplasma, y eso es lo que hace posible que podamos tener tratamientos para erradicar el virus.
Mientras que también sabemos que en la hepatitis C tenemos el DNA circular covalente cerrado y que ese se va a insertar en la cromatina y queda en el núcleo de la célula, y por eso ha sido tan difícil encontrar cómo verdaderamente erradicar a la hepatitis B. Pero en el caso de la hepatitis C, es un virus que está en el citoplasma y con lo que escuchamos en estos simposios, vemos que claramente es posible erradicar. Y esto se refleja en esta diapositiva de que yo le llamo el aumento del conocimiento. A partir de que conocemos cómo está todo el genoma del virus de la hepatitis C integrado y conocemos las distintas regiones del virus de la hepatitis C, es como empieza a aparecer medicamentos que, dependiendo de dónde actúan, tienen las terminaciones Previr, Asvir, Buvir y estas que tenemos de los inhibidores de la polimerasa. Entonces, y probablemente cada vez, como escuchamos hace unos momentos, vamos a ir teniendo más y más medicamentos que se van a agregar y que son capaces de inhibir la replicación del virus. Entonces, no hay la menor duda de que tenemos un conocimiento verdaderamente importante en lo que se refiere a la hepatitis C. ¿Qué pasa en México? En México tenemos prácticamente todas. Quizá no están disponibles en el mercado, pero uno de los avances muy importantes es que ya tienen registro sanitario, ya van a entrar a los cuadros básicos. Quizá el problema, como veremos más adelante, es cómo los vamos a implementar, pero los medicamentos ya tienen registro sanitario, desde el Cimeprevir que ven ahí hasta el Epclusa que viene dentro de unos semanas o meses ya en el mercado. Y acabamos de oír hace unos momentos el Grasoprevir más el Vasvir, o sea, prácticamente todos tienen ya registro sanitario en el país, cosa que no sucede en todas partes del mundo, y ese es un avance muy importante, y por eso quiero que esta plática refleje lo que está sucediendo en México. Hay otro hecho muy importante, y perdón que veo que se me pasó poner la referencia, pero este es el trabajo del doctor Valdespino, que fue el primero que en la encuesta nacional de salud midió hace varios ya años, prácticamente una década, la presencia y por lo tanto la prevalencia del virus de la hepatitis C en nuestro país. Y una de las cosas fue que se quedó la cifra de 1.4% y que haré reflexión sobre esa cifra dentro de unos momentos, pero lo aparte que quiero llamar la atención en esta diapositiva es que la prevalencia del virus de la hepatitis C en esta encuesta nacional de salud en nuestro país, que se hizo en 60,000 domicilios, vean que fue distinta dependiendo de las edades de los pacientes. En promedio era 1.4%, pero no era lo mismo si veíamos una población que tenía entre 20 y 29 años de edad que una población que tenía en la octava década de la vida. ¿Eso es importante o no es importante para lo que sucede en el país? Les puedo anticipar que sí es importante. El Día Mundial, el Día de las Hepatitis, la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, junto con Biomédica de Referencia, ofrece voluntariamente pruebas para hepatitis C y tiene el cuidado de que no repita la prueba en el mismo individuo, como decía el doctor Wolper hace unos momentos. Y esto empezó midiendo 1.179 pacientes, en 2014 7.193, no recuerdo la cifra del último año, pero esto ha sido increciendo y cada vez tenemos más datos de esa población. Pero cuando esa población general, sin tener factores de riesgo, se mide la prevalencia de la hepatitis C y luego se ve los confirmados con pruebas de PCR positivo, resulta que el promedio es 0.39%. O sea, estamos midiendo distintos tipos de poblaciones
cuando hablamos. La encuesta nacional de salud, esa de 1.4%, y en el otro extremo tenemos 0.39%. Ninguna de las dos nos dice exactamente lo que está pasando en el país, porque estamos tamizando una población pequeña y excluimos a muchos pacientes, porque en esta, por ejemplo, son gente que está en su sitio de trabajo, que puede acceder a hacerse la prueba, no mide realmente a toda la población general que tiene el país, como tampoco la encuesta nacional. Entonces, una de las preguntas muy importantes es, ¿cuál es la prevalencia real de la hepatitis C en México? El doctor Wolper mencionaba que la Organización Mundial de la Salud recortó varios millones en relación a la prevalencia de la hepatitis C. Pues quizá nosotros también tengamos que recortar algunas de esas cifras y probablemente si hiciéramos el cálculo de que la población de México es 0.7% la viremia, estaríamos hablando que el número de pacientes con F3 o F4 es de alrededor de 355,000 individuos. Ahora, ¿tiene o no importancia esta cifra? Claro que la tiene importancia, porque las autoridades a la hora de decidir qué tipo de tratamiento van a dar o no van a dar, pues lo primero que preguntan es de qué tamaño va a ser el gasto que vamos a tener que hacer. Entonces estas cifras se vuelven importantes para nuestro país para poder tomar decisiones o no. Ahora, ¿será cierto que ese número de pacientes son los que tenemos o no? Déjenme mostrarles un trabajo de la vida real en el cual la doctora Chirino participó el doctor Wolper, participó Margarita Deza, varios participaron en un trabajo en la vida real en México usando agentes antivirales directos. En un principio estos fueron muy pocos casos, ahora ya tenemos muchos más casos de los cuales podemos inferir datos. Pero en ese primer estudio, vean los datos y reflexionen de lo que les acabo de mostrar. La edad promedio de los pacientes en la vida real, 60 años de edad. O sea, estamos llegando tarde al diagnóstico en esa curva que les mostré de prevalencia del estudio de Valdespinos. El genotipo más común en México es el 1B, el 70%. ¿Cuántos de esos pacientes tienen F3 y F4? Pues resulta que 55% de los pacientes. De nuevo estamos llegando tarde a tratar a nuestra población de pacientes. Y de esos que tienen F4 y F3, 44% de la muestra tienen ya cirrosis hepática. Y de esos que tienen cirrosis hepática, son compensados o Child-Pugh a 88%. O sea que ahora con la plática que acabamos de oír, que les puede servir el tratar, tengan o no tengan fibrosis, pues resulta que se vuelve muy interesante el saber que el 88% de ellos estarían en fase compensada. Las tasas de respuestas en vida real en México son similares a las obtenidas en estudios clínicos controlados. Y yo no hago distingo entre cuál de los medicamentos, por eso puse todos los medicamentos. Realmente todos nos permiten tener resultados muy similares a los estudios empleados en el registro. En la vida real, en esa muestra, el genotipo 1, con tratamiento por 12 semanas, 94.5% respondieron al tratamiento independientemente del régimen que el médico haya seleccionado. Y luego ahora aprendemos que todos los pacientes con cirrosis hepática compensada deben de tratarse. Por eso yo hacía hace unos minutos la pregunta que si ya vamos a tratar a todos, pues ¿qué vamos a necesitar de seguir insistiendo? Y a lo mejor, como bien se dijo, pues con el APRI puedo seguir y vigilar la evolución de mis pacientes y no tengo que estar adquiriendo el Fibroscan o pruebas que van a ser mucho más caras. La tasa, en el estudio de la vida real, la tasa de recurrencia del virus de recaída fue de 5%. Y lo que es importante,
y sí tenemos que tenerlo en cuenta, es que la mayor recaída se observó en pacientes con carga viral inicial arriba de 6 millones y en el género masculino. Entonces, ahí también hay una reflexión en relación a los pacientes que vamos a tratar. Otro hecho muy importante viene en esta diapositiva, y es, le quitamos el virus y el paciente tiene fibrosis, ¿va a mejorar o no va a mejorar? Este es un estudio tomado de los estudios de registro y se ve que en la semana 48, 29% de los enfermos regresan cuando menos 2 grados de fibrosis. Pero si seguimos el estudio por 5 años, por 240 semanas, 72% de los pacientes regresan 2 grados de fibrosis. Y por eso es muy importante la pregunta de cómo voy a seguir al enfermo y que sea el hepatólogo el que vigile después al enfermo en relación a si desaparece o no desaparece el grado de fibrosis. Hasta aquí son muy buenas noticias. La parte difícil es el acceso al tratamiento. En términos globales, nada más el 10% en general en todo el mundo ha accedido al tratamiento. No sabemos en México todavía cuántos. Pero quiero mostrarles los estudios que llevaron a que el Seguro Social pudiera decir que va a dar el tratamiento y el Seguro Popular. Son estudios iniciales, ni siquiera tiene importancia de cuántos nos autoricen o no nos autoricen. Lo importante es que vamos en el camino, como puse en la cuerda, a lograr que todo mundo eventualmente reciba tratamiento para hepatitis C. Pero vean los datos que son importantes. ¿Cuánto costaba la incapacidad de tratar a los enfermos con interferón pegilado y ribavirina? Bueno, pues aquí en esta diapositiva ven que costaba 42,286 pesos, nada más la pura incapacidad que tenían los enfermos recibiendo interferón pegilado y ribavirina durante un año de tratamiento. Al bajar el tratamiento a 12 semanas, la incapacidad disminuyó en un 75%. Acuérdense cuando tratábamos los enfermos con interferón pegilado, que si la eritropoyetina, que si el análisis cada semana, etcétera, todo eso le sirvió al seguro para poder hacer su estudio y poder apoyar que se utilizara. El otro hecho muy importante fue la negociación de los precios de los medicamentos. Aquí pueden ver en países de Estados Unidos cuánto cuesta y cómo se logró bajar hacia el costo de México y todavía más hacia el costo en otros países. Pero en este momento lo que nos interesa es México en relación a esta plática, y entonces entre esas dos cosas permite que el tratamiento sea probablemente del mismo costo que lo que había antes para tratar a un enfermo con interferón pegilado y ribavirina. En el Seguro Popular también se aprobó el medicamento, pero aquí hay una según. El Seguro Popular lo da por una vez. Si el paciente falla el tratamiento, entonces ahí viene el problema, ¿con qué lo vuelvo a tratar? Y aquí me gustaría compartir con ustedes una reflexión. ¿Qué hacemos en esos pacientes si no vamos a poder volverles a dar tratamiento? El doctor Afdal, que está en el Mass General, vino hace poco a México y planteamos esa pregunta y dijo muy claramente, si yo tuviera que tomar la decisión en un paciente con este esquema del Seguro Popular, yo le daría tratamiento con cualquier agente antiviral directo y ribavirina por 12 semanas. No consideraría 24 semanas, pero tampoco consideraría no darle ribavirina tratando de tener el mejor tratamiento. Acabamos de escuchar que se puede usar por 8 semanas el tratamiento y probablemente si tratamos F0, F1 o F2, probablemente el tratamiento dentro de un año que nos veamos aquí sea ya de 8 semanas y entonces eso va a disminuir todavía más importantemente el curso. Entonces, cuando tengamos un paciente en el Seguro Popular, vale la pena reflexionar bien en ese único esquema de tratamiento porque si falla,
no le vamos a poder volver a dar el tratamiento al paciente. Voy a terminar con esta diapositiva. ¿Cómo podemos optimizar el tratamiento de hepatitis C? Yo diría que lo primero, me adelanté, pero insisto, el primer punto muy importante tiene que ver con el proceso de educación. Tenemos que aprender a manejar bien la hepatitis C, no nos podemos equivocar en darle a un enfermo ni cómo lo vamos a seguir, no podemos decirle a alguien, tome su tratamiento y bueno, si se va de vacaciones, deje de tomarlo por 8 días o si tiene fiestas, no lo tome el fin de semana. Hay un proceso de educación en lo que significa las 2 semanas de tratamiento. Tenemos que tener las normas y los estándares para el diagnóstico y el tratamiento y las tenemos además que adaptar a los pacientes coinfectados, como escuchamos hace unos momentos, con HIV y también, ¿por qué no?, cada vez tenemos más trasplantados en el manejo de un paciente trasplantado. Tenemos que lograr que los medicamentos sigan incluyéndose en los cuadros básicos, no quedarnos con los que tenemos, sino que los que vienen pangenotípicos los podamos incorporar, los podamos tener al día para no estarnos atrasando. Comentaba Mayra hoy que todavía usan interferón pegilado y ribavirina en algunos sitios. Entonces necesitamos tener los nuevos medicamentos en el cuadro básico. Y algo muy importante es que hay que registrar los casos, hay que acostumbrarnos a tener un registro de los casos que vamos a tratar y hay que monitorear la evolución crónica que tenga la enfermedad. No nomás alcanzó la respuesta viral sostenida, sino qué pasa con los enfermos después. Y muy importante, hay que publicar la experiencia de México. En la medida que publiquemos los datos, nos va a ser mucho más fácil conseguir los nuevos medicamentos, etcétera. Después tenemos que aumentar, no olvidarnos de la seguridad de la sangre y los hemoderivados y no aflojar, porque afortunadamente con el control que se tiene disminuyen ese número de casos. Y por último, necesitamos tamizar a los grupos de riesgo con mucha insistencia hasta saber qué pasa. Creo que este es un reflejo de lo que puedo pensar en relación al impacto que ha tenido la hepatitis C en el país. Muchas gracias.